Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Oratoria Consciente, un espacio en donde me voy a enfocar para trabajar la base conceptual de la metodología con la cual ya vengo trabajando hace varios años y que surge de mi trabajo como comunicador desde hace casi 30 años, como coach ejecutivo en los últimos 20 años. La idea de una oratoria consciente es un proceso a través del cual llevamos un paso más allá de los procesos comunicacionales, en donde entiendo de que lo que requiere este tiempo es mucho más que simplemente encontrar las palabras adecuadas o saber cómo armar una charla, que si bien lo vamos a ver eso, pero lo más importante es qué parte nuestra ponemos de juego al momento de expresarnos, qué es lo que creamos con otros y cómo construimos puentes para hacer que lo que nosotros digamos no solamente se entienda y se recuerde, sino que genere adhesión. En este podcast y en esta serie vamos a estar abordando cada una de las partes que contiene esta metodología y a lo largo de cada uno de ellos vamos a ir profundizando en cada uno de esos aspectos. El primero de los puntos es entender cómo se organiza esta metodología. ¿Y en qué consiste? Porque sabemos que los modelos convencionales se enfocan siempre en una oratoria que mira los tres grandes pilares, que es qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo. Sin embargo, sabemos bien y por experiencia, ya que hoy en la virtualidad se hace muy visible esto y rápidamente te das cuenta cuando una persona por ahí utiliza las palabras adecuadas, utiliza modos adecuados y hasta se adapta a nuestra manera particular de pensar, como si adivinaran quiénes somos. Pero sin embargo no nos llegan porque nos falta un punto fundamental en todo esto, que es ese sello personal y único que cada uno tiene. Entonces, no se trata solamente de qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo, sino de esta cuarta pata que tiene que ver con la vulnerabilidad, que tiene que ver con la autenticidad, que es el yo, que es quiénes nosotros somos al decir algo. Entonces, en este capítulo vamos a entrar en dos de los tópicos principales de la metodología, que es en qué consiste y cómo empezar a armar, a diseñar una presentación, ya sea virtual o presencial, ya sea para un pequeño grupo o un gran grupo, ya sea una presentación extensa o breve. Sirve para todos esos formatos. Por supuesto, en cada uno de ellos se adaptará de acuerdo a sus características, pero la base es la misma y esa base es lo que yo te voy a compartir en este espacio. Bien, para empezar, cuando hablamos de oratoria consciente, si sabemos, por supuesto, o entendemos que oratoria es el proceso a través del cual nosotros hablamos o expresamos en cualquier contexto o en cualquier ámbito, el espacio de la conciencia es ese ámbito en donde nosotros tomamos registro. Y no solamente tomamos conciencia de lo que decimos o cómo lo decimos o a quién lo decimos, sino quiénes somos al decirlo. Por eso me voy a enfocar, o esta metodología se enfoca como en tres aspectos. Por un lado, hablamos de conciencia, que tiene que ver con tomar registro. Cuando nosotros tomamos registro de algo, podemos crear una conexión con eso. Al hacerlo consciente, podemos relacionarnos y establecer un contacto y una conexión, como yo decía, ya sea con el tema, con la gente, con el ámbito y un montón de otras dimensiones que vamos a ver luego más en detalle. Entonces hablamos de conciencia y hablamos de conexión. Y de acuerdo a esa conexión va a ser la experiencia que vamos a generar. Por eso los tres pilares básicos de una oratoria consciente tienen que ver con la conciencia, tienen que ver con la conexión y tienen que ver con la experiencia. Y a partir de allí nosotros podemos empezar a transitar algún mapa, algún camino que nos permita desarrollar y expandir esa conciencia y crear conexiones que sean genuinas para que la experiencia pueda ser memorable. Vamos a ver cómo podemos transitarlo. Hay muchas formas de hacerlo. Esta es una entre tantas, por supuesto.
Para organizar este camino, vamos a imaginar 4 dimensiones. Y si pudiéramos plantearlo en una imagen, imagínate como 4 óvalos que se cruzan entre sí. Esta es una imagen que yo la vengo trabajando hace muchísimo tiempo y está presente en muchos ámbitos y se puede ver en muchos videos, inclusive más resumidos. Yo aquí le pongo un poco más de detalle para entender algunas cosas que aparentemente son obvias, pero no lo son tanto. Cada óvalo, como yo decía, representa una dimensión de conciencia. Entonces, nosotros podemos trabajar de manera muy focalizada en una de estas dimensiones y omitir las otras 3. Podemos trabajar en 2 y omitir 2, pero cada vez que nosotros omitimos o no tenemos la suficiente conciencia en una de estas dimensiones, uno de los riesgos es que pueda disminuir el impacto de la experiencia de aquello que estamos generando. Por eso vamos a ver en qué consiste cada una de estas 4 dimensiones y qué cosas son las que podríamos tener en cuenta y que nos ayude para que la conciencia en cada dimensión pueda amplificar esta experiencia de la cual tanto hablamos, que es uno de los grandes propósitos de una oratoria consciente. La primera de ellas tiene que ver con el contenido. Tomar conciencia del contenido es saber qué información es la que vamos a dar, qué información necesitamos para poder brindar al momento de realizar esta presentación. No te olvides que no es lo mismo una presentación virtual que presencial, de 2 minutos, 20 minutos, 1 hora. No es lo mismo en una red social que en una reunión privada. Entonces, siempre hay un contenido que debe estar adecuado al escenario en donde se va a realizar. Yo lo llamo el principio del metro cuadrado. Y esto le ayuda mucho a aquellos que tienen pánico escénico, porque si vos vas a hablar 2 minutos, necesitas disponer de una información, no sé si para 2 minutos, tal vez sea un poco más, pero si la información la midiéramos en tiempo de exposición, no vas a presentar o a preparar una presentación de 1 hora para algo que vas a hablar en 2 minutos. Entonces, ¿cuánta información necesitas disponer para el tiempo de la presentación que vas a dar? Para el contexto al cual vos le vas a hablar, al tipo de público al cual vos te vas a referir, el escenario o el ámbito en el cual vos te vas a expresar, como yo te decía recién, no es lo mismo una reunión de trabajo, una reunión con un cliente, una presentación en un foro profesional o un vivo en una red social. Entonces, ¿cuál es ese contenido? Tomar conciencia del contenido es establecer una conexión con ese contenido para poder ir modelándolo de una manera adecuada al espacio en donde se va a realizar. Entonces, puede ser que estemos muy enfocados en el contenido y mucha gente se enfoca demasiado en el contenido y por ponerle tanta energía al contenido se vuelve muy como mental, racional, analítica, se encierra y se queda solamente en el contenido. Y ese es uno de los peligros cuando está totalmente exagerada esta dimensión. Por eso es importante adecuar el contenido al contexto, al espacio, al ámbito y a la expectativa de lo que nosotros vamos a decir. El beneficio de tener una buena conexión con el contenido es la asertividad. Vamos al punto, somos claros, somos concretos y por supuesto lo que decimos se entiende. Pero esta dimensión tiene que estar en armonía con otra dimensión que es la de la forma, que es la segunda dimensión. La forma tiene que ver con los recursos que vos empleás para poder llevar adelante la presentación. Metáforas, historias, analogías, ejemplos, el uso del humor, una presentación de PowerPoint, actividades que vos puedas realizar con la gente. Todo eso son los recursos que vos podés llevar adelante para poder facilitar la comprensión de aquello que estaba en la dimensión del contenido. También es importante que esta dimensión esté bien balanceada y armonizada, ya que lo que va a facilitar, como decíamos, es la comprensión. Recordemos que lo que va a dar el contenido es la asertividad. Lo que ahora vamos a obtener es la comprensión de aquel mensaje que queremos transmitir, de aquella experiencia que nosotros queremos generar. Ahora bien, esto como decía tiene que estar balanceado porque si está muy exagerado, uno de los riesgos es que te pierdas en la forma. ¿Cómo sería? Por ejemplo, contás un relato o una historia en donde la historia termina siendo más importante que el concepto o el contenido de lo que querés transmitir.
¿Y cómo te das cuenta de esto? Cuando en la interacción con los participantes alguno levanta la mano y dice, a mí me pasó lo mismo, y otro dice, y yo ni te cuento. Entonces se va el tema por las ramas y se va para cualquier lugar y vos decís, no, pará, era tan solo un recurso para poder hacer más gráfico o para poder hacer más tangible el concepto de lo que quería transmitirles. Por eso es importante balancear la forma. ¿Cómo? Tomando conciencia de cuál es el recurso que vas a emplear, llevar adelante varias prácticas para ir testeándolo, cómo funciona en diferentes poblaciones o en diferentes ámbitos. Hay recursos que en una sesión grabada como esta funcionan de una manera, pero que en un vivo funcionan de manera diferente. Cuando es un espacio informal, por supuesto, van a tener otros recursos diferentes de los que sería si vos estás con tu equipo de trabajo, con amigos o en un ámbito totalmente descontracturado. Por eso es importante encontrar un balance en la forma. Hay personas que se pierden mucho en la forma y le prestan mucha importancia a la forma, le trabajan mucho el PowerPoint, se enfocan muchísimo en las historias que van a decir, pero descuidan la relevancia del contenido y del mensaje. Por eso uno de los riesgos es que cuando hay demasiada fuerza en la forma, es que la presentación se vuelva como pirotécnica, ¿no? Como fuegos artificiales que se diluyen rápidamente. Es importante que se balancee. No perder de foco cuál es ese concepto, cuál es ese mensaje que se quiere transmitir para que la forma esté al servicio del propósito para el cual nosotros estamos abriendo la boca. Vamos a pasar ahora a la tercera dimensión, que es el contexto. El contexto no solamente tiene que ver con el público, las características del público al cual vos le vas a hablar. Adecuarte al contexto es identificar por lo menos dos aspectos de la audiencia a la cual vos te vas a dirigir, que es cuánto saben del tema del cual vos vas a hablar y qué interés tienen en aquello sobre el cual vos les vas a estar hablando. No es lo mismo hablarle a gente que sabe y no le interesa que a gente que no sabe y sí le interesa. Hay gente que no sabe y no le interesa, y la más peligrosa es la gente que sí sabe pero no le interesa, porque pueden ser medios peligrosos a veces haciendo preguntas capciosas o distrayendo la atención. Lo más importante es que, por supuesto, el mejor de los públicos es la gente que sí sabe, sí le interesa o no sabe y sí le interesa. Por eso con lo que tenemos que nosotros lidiar un poco para tener en cuenta es con el interés. Porque ya sea que el público sepa o no sepa del tema, si van a estar interesados, van a estar más permeables, más dispuestos para poder interactuar, participar y enriquecer tu presentación con sus aportes. También hay un segundo elemento del contexto, y no es menor, que tiene que ver con el espacio en donde se va a realizar esa presentación que vos querés dar. Como decíamos, no es lo mismo presencial que virtual. No es lo mismo para un grupo reducido que un grupo extenso. No es lo mismo para gente del trabajo que para público en una red social. Si bien es cierto que hay algunas variantes que modifican la presentación, cuando vos hablas a grupos muy grandes y a grupos muy pequeños, presencial o virtual, no te olvides que el concepto que vas a decir es siempre el mismo. Lo que tenés que tener en cuenta son las particularidades de la audiencia, las particularidades del formato y los recursos más amigables de acuerdo al contexto en donde va a ser. Prometo hacer un episodio específico para trabajar las diferencias en los diferentes contextos. Pero ahora me quiero enfocar en esta tercera dimensión, que lo que te va a permitir trabajar es precisamente el contexto y va a lograr la adhesión de quienes vos te querés dirigir. Así como lo importante del contenido era lograr la asertividad, lo importante de la forma era lograr la comprensión, lo importante del contexto es lograr la adhesión, es donde aparecen los espacios de influencia. Por eso es importante también, entre las habilidades que requieren la conciencia de esta dimensión, tiene que ver con manejar climas.
cómo podés ir cambiando de contextos emocionales a lo largo de la presentación. Podés estar en alegría, pero también podés estar en intimidad, podés crear espacios reflexivos o espacios introspectivos, y cómo vos te podés mover de una manera fluida durante la presentación, y esto le dará, además de un ritmo interesante a tu presentación, le va a dar una química muy particular en la experiencia de quien está del otro lado. Bueno, llegamos a la cuarta dimensión, que completaría un poco el mapa metodológico del modelo de oratoria consciente, que tiene que ver con el yo. El famoso yo del cual tanto hablo y tanto le pongo foco porque entiendo que es donde aparece tu sello personal, tu marca única, tu manera particular de expresar una idea que tal vez los otros ya sepan y ya conozcan, pero al ponerlo de tu manera de articularlo, una coma que le cambiaste, una palabra que le agregaste, ya puede modificar la comprensión de una idea, y tal vez alguien que escuche algo que ya sepa pueda oírlo por primera vez. Yo lo llamo la regla del 100.001, y también sobre esto insisto mucho. No tiene que ver necesariamente con que cada presentación tenga que ser novedosa y decir cosas que no hayan sido dichas, sino al decirlas desde tu propia impronta, con tu propia voz, precisamente vas a poder lograr que quien cree que sabe tal vez se dé cuenta que no sabe tanto, y quien sabe que sabe recuerda algo que tal vez haya olvidado. Yo creo que lo importante de esta cuarta dimensión no es tanto el aprendizaje que puede brindarte un contenido, un recurso, una forma o el clima que genera un contexto, sino la capacidad de recordarnos, recordar cosas que vamos olvidando con el tiempo, con las actividades, con la vida misma. Recordar cosas básicas, recordar cosas profundas, recordar cosas importantes o recordar cosas simples, pero recordar al fin. Cuando nosotros hablamos, desde nosotros traemos nuestra humanidad. Y esa humanidad produce el contagio que permite recordar cosas olvidadas, y a veces lo que agradecemos no es un concepto novedoso o una forma sorprendente de entender una idea, sino recordar cosas simples a los cuales estamos a veces tan ausentes, aturdidos con tanto ruido de tanta cosa cotidiana, ¿no es cierto? Por eso es tan importante esta cuarta dimensión, que es donde yo pongo tanto el acento, y cada vez un poco más profundo, cada vez un poco más adentro, cada vez un tanto más real. Un dato importante sobre esta cuarta dimensión tiene que ver con aspectos que son importantes tener conciencia para generar conexión, que es la presencia. La presencia es como el porte, desde qué lugar nosotros hablamos, con qué confianza nosotros transmitimos un mensaje o decimos algo. Y la confianza no tiene que ver con que tengamos todo el conocimiento necesario, disponible, sino el conocimiento adecuado para poder llegar. Ahí es donde aparece un poco la importancia del segundo aspecto, que es la vulnerabilidad, ¿no? El ser vulnerables es reconocer nuestra parte humana, es poder saber de que tenemos luces y sombras. Las luces, por supuesto, es el espacio para disfrutar, y las sombras será el espacio para trascender, para aprender. Pero nos relacionamos con otros en esas dos direcciones, y siempre. Por eso el poder incluir inclusive nuestras sombras en el contexto de una presentación nos humaniza y nos pone más a la par para crear una forma de conexión mucho más genuina y realista, tan necesaria en otros tiempos. Por eso, así como hablo de presencia y hablo de vulnerabilidad, la tercera instancia importante para trabajar esta dimensión es la autenticidad. Tiene que ver con esa honestidad desde la cual nosotros estamos hablando. Honestidad, humildad, coherencia, en donde no tiene que ver con cuánta información tenemos, cuánta experiencia tenemos, sino qué tan comprometidos estamos con crear algo de valor y algo útil para el otro lado. Esa autenticidad sin duda nos va a permitir hablar a públicos con diferentes intereses, diferentes perfiles, diferentes estilos, diferentes culturas y diferentes expectativas. Porque detrás de las expectativas lo que nos hace reencontrarnos es nuestro lado humano. Y cuando podemos construir desde ese lado humano, lo que hacemos es más real
y se sostiene por más tiempo. Por eso es tan importante en este modelo encontrar formas de transitar estas 4 dimensiones, porque a medida que somos conscientes de ellas, es como que los óvalos van para adentro y se conectan entre sí en el espacio en el que se encuentran. Ahí en el medio es donde ocurre todo. Cuanto mayor es la conciencia, mayor es la conexión, y a mayor conexión, más amplio es espacio concéntrico que es la experiencia. Y las experiencias que resultan memorables son aquellas que quedan grabadas en el tiempo y que las podemos traer a la mano cuando nosotros queremos. Y creo yo, no hay nada más maravilloso en la comunicación, en la oratoria, que generar experiencias memorables en donde tengamos el privilegio de ser recordados por algo que pudimos aportarle a alguien y que le haya servido. Desde ese lugar creo es donde podemos construir una oratoria consciente, una oratoria real, una oratoria genuina que nos permita construir puentes para hacer que las cosas pasen. Nos vemos en el siguiente capítulo.